Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la reflexión del Evangelio del día de hoy, la Iglesia en la liturgia aquí en Colombia tiene una celebración importante. ¿Cuál es esa celebración? La Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Y es una aparición, más que una aparición, es un milagro en donde este hermoso cuadro resplandece en la oscuridad del templo. Se le han atribuido diferentes milagros, signos que ya entendemos en estas formaciones catequéticas y de reflexión del Evangelio, de que la Santísima Virgen María no hace ningún milagro, pero ella intercede ante Dios por cada uno de nosotros. Y hoy por eso la Iglesia se vista de blanco, de alegría, de gozo, porque es recordar un momento histórico y que nos sigue acompañando hasta nuestros días. Pero también es intencional el Evangelio del día de hoy. ¿Por qué es intencional? Porque el mismo Jesús estaba hablando en el templo y una mujer se le acerca y le dice: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Y sí, bienaventurada es la Santísima Virgen María, aquella discípula, aquella primera discípula que escuchó desde niño a nuestro Maestro, aquella mujer que pone a disposición sus dones, su talento, como lo hablábamos el día de ayer, y sobre todo que es, y por eso le atribuye uno de los nombres a la Santísima Virgen María, Apóstol Apostolorum, la apóstol de los apóstoles, porque guardaba en su corazón todo lo que le pasaba a Jesús, pero también desde su ser maternal, incluso desde antes, desde su ser cristiano, desde su ser de obediencia a Dios, decide decirle sí. Y un fiat que ha marcado la historia, un fiat que nos llega hasta hoy, en donde nos da la gracia de comprender que es importante nosotros decirle sí a Dios, porque si nosotros le decimos a Dios, Dios nos capacita, Dios nos envía, Dios no nos deja ir solos, Dios nos da la gracia de tener ese respaldo de Él, como lo hizo con la Santísima Virgen María. ¿Acaso yo voy a quedar embarazada si no conozco varón? Sí. Y el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero también es importante hacer énfasis en que sí son bienaventurados ese vientre que cargó a nuestro Señor, esta mujer y este hombre, San José y la Santísima Virgen María, que fueron a imagen de iglesia doméstica para enseñarnos a nosotros cómo debemos ser papás. La mujer, cómo debe ser mamá, el hombre, cómo debe ser papá, cómo el hombre es cabeza, pero sin corazón como el de la mujer, no hay familia. Y es importante también reconocer que cada uno tiene unas características independientes y que son cruciales, pero también nos deja y nos muestra algo que es un legado y un signo que deberíamos nosotros grabar en nuestro corazón. Porque nuestro propósito en nuestra vida, nuestra vocación, si es el matrimonio, es tener descendencia, pero también ser uno solo con su pareja, ser un solo cuerpo, ser un solo espíritu. Y no solamente la configuración del matrimonio a través del sacramento del matrimonio se vuelve uno, sino también se derrama, se desplaya, busca también llegar ese sacramento a los hijos, en donde los hijos también deben ser acogidos, deben ser llenados de amor, pero también formados, y sobre todo formados en la fe. Por eso nuestra misión es ser iglesia doméstica a imagen de la Sagrada Familia.
Y la iglesia es tan importante porque la iglesia no es el templo, no es las bases, no es lo que yo puedo tocar si Dios no permita, pero se destruyó todo. La iglesia continúa porque la iglesia no se centra únicamente en la estructura. La iglesia va más allá. La iglesia vive y es portada por todo aquel que cree en Dios, por todo aquel que dice yo soy católico, apostólico y romano, por todo aquel que lleva a Cristo en su mente, en su corazón, por todo aquel que desea abrazar al más necesitado, acogerlo. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia que necesitamos en este tiempo, esa iglesia que nos recuerda el Papa Francisco de salir a las periferias. Es la iglesia que también nos dice el Papa León XIV, de preocuparnos por los más necesitados, de no distraernos con la IA, la inteligencia artificial, porque dejamos de ser nosotros, sino más bien utilizarla como una herramienta. También nos dice el Papa León XIV, debemos ser auténticos, y el ser auténticos es la gracia de la esencia que tenemos como seres humanos reales. Por eso esto es un caminar y una misión, y la misión se configura al finalizar el texto del Evangelio. Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No quiere decir que Jesús estaba menospreciando a la Santísima Virgen María o que no le diera la importancia que tiene, sino más bien Jesús lo que quería es sí, ella es importante, pero más bienaventurado es aquel que cumple lo que Jesús ha dicho, que cumple sus mandatos del Padre, que los mandatos no son signo de encerrarnos o esclavizarnos, sino sus enseñanzas son fuente para que nuestra vida tenga una auténtica libertad. Por eso nosotros debemos trabajar continuamente por formarnos, por capacitarnos, por aprender, no solo quedarnos con lo medianamente que sabemos. Si nos formamos, nos capacitamos, vamos a amar cada vez más a Dios. Y es nuestra misión del laico. Nos lo dice el Concilio Vaticano II. El laico está llamado en este momento a formarse, a capacitarse, a aprender de Dios desde el sentido teológico, bíblico, desde el sentido catequético. Es fundamental que nos formemos porque cuando llegue la tempestad, cuando lleguen las dificultades, es allí donde el oro se prueba en el fuego y en donde lo que hemos aprendido lo comenzamos a poner en práctica. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana que me estás escuchando, no te canses de formarte, no te canses de aprender de Dios. Hay mucho contenido aquí en YouTube, en diferentes plataformas que nos pueden servir para la formación. Pero si te doy un consejo, verifica muy bien cuál es la fuente final de estos mensajes que encontramos por internet. Te invito a que nos sigamos preparando, nos sigamos formando, porque vale la pena ser y estar enamorados por el Maestro. Que el Señor te bendiga, que el Señor te abrace, que el Señor en este día te dé aquella cercanía y amor y nos dé la gracia de mostrarnos su corazón para poderlo conocer y enamorarnos cada día más. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.